Que el Señor les bendiga en en esta preciosa tarde. No sé si los que están en línea habrán notado un formato un poquito diferente a lo que normalmente están acostumbrados. Hoy nada más fueron 2 cantos y también pues fueron los anuncios, y es que quisimos, el pastor quiso ofrecer un poquito más de tiempo en los temas que se están presentando esta semana. Además, pues también se va a terminar el servicio un poquito más temprano, porque aquí en la iglesia estamos en una semana de verano con Dios y hemos estado tocando diferentes temas que repercuten fuertemente dentro de la sociedad, la cultura. El lunes estuvimos con la veracidad de la palabra del Señor, ayer el Evangelio. Hoy vamos a tratar con el tema de ideología de género. El día de mañana vamos a estar también con el movimiento LGBT, así como lo acaba de mencionar el hermano Claudio. Gracias, Claudio. Y pues vamos a terminar un poquito temprano para dividirnos en grupos aquí y tener unas pláticas en grupo. Así es que si notan la diferencia es porque sí hay diferencia. Yo quisiera invitar a la congregación, los hermanos que están en línea, que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 19. Vamos a estar leyendo de los versículos 4 al versículo 6. Mateo 19, versículos 4 al 6. 4 al 6. Mientras que están buscando en las palabras, vamos a pedirle que se pongan de pie. Y también que indiquen rápidamente cuántos de ustedes han escuchado antes este término de ideología de género. ¿Puede levantar su mano? Ok. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado nunca esto antes? Ideología de género. Hay algunas manos que se levantan. Hoy vamos a aprender, los que ya sabemos, vamos a aprender un poquito más y vamos a aprender cosas nuevas de lo que está pasando en la cultura. Entonces vamos a leer Mateo 19, versículos 4 al 6. Dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vuelvo a repetir el versículo número 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Pueden tomar sus asientos. Dentro de la familia había mucha excitación, había mucha expectativa, porque esta familia, que era una familia recientemente formada a través del matrimonio, esperaban su primer bebé. Y las conversaciones dentro de estas dos personas involucraban siempre el tema del bebé que venía en camino, que ya se estaba formando dentro del vientre de esta mujer, la esposa. Y se preguntaban los unos al otro: ¿será niño? ¿Será niño? ¿Será niña? ¿Cómo vamos a decorar su cuarto? ¿Cómo es que vamos a nombrarlo? ¿Pintaremos el cuarto de color rosita o lo pintaremos de color azul? ¿Cómo vamos a posicionar la cuna? ¿Qué tipo de cuna vamos a comprar? Y casi todas las pláticas que ellos tenían siempre tenían que ver con ese bebé que ya existía, pero que un día no muy lejano podrían ver directamente a los ojos de ese niño. La mamá quería una niña, el papá quería un niño. Y finalmente se llegó ese tiempo en lo que hoy en día en esa cultura es muy común, cuando se hace una fiesta para revelar el sexo del bebé que viene. Ustedes saben, cuando hacen un pastel, aquellos que no son mexicanos, una torta, quizás se le diga en su país, y dependiendo ya cuando va cortando el pastel, el color del pan revela el género del niño. Si el pan es rosita, va a ser una mujercita. Si es azul, va a ser un hombrecito. Pero también hay otros tipos de cosas que usan hoy en día para revelar el sexo. Hay unos cañones que se explotan y de ese cañoncito
explota el color de diferente confeti, del color del que identifica el género del niño. Y se llegó el día cuando ya iban a revelar el sexo, tenían todos los cañones ya preparados, solamente había una persona que sabía qué sexo iba a ser, no era el papá ni la mamá, la persona que había preparado todo esto. Y estaban esperando, ¿será el confeti que va a salir rosita o será el confeti que va a salir azul? Los padres, que eran mi hija mayor Jessica y mi yerno Ronnie, pensaron que ellos serían los que a través de esos cañones explosivos revelarían el género, el sexo de su muy esperado bebé. Sin embargo, mi hija Bella, mi hija más pequeña, se les adelantó cuando el cañón que mi hija Bella traía en su mano, se le cayó al piso y explotó. Y toda la gente se dio cuenta de que el primer bebé que venía en camino era una niña, porque salió rosita el confeti. El bebé que venía era ya una niña, mi primera hija, mi primera nieta, Raylene. A través de la historia humana se han aceptado diferentes cosas y se dan por hecho. Se han aceptado que el comportamiento de cierto tipo identifica el género femenino o el género masculino. Se ha aceptado que hay solamente dos sexos, que hay solamente el hombre y la mujer, que si es un hombre se comporta con el género masculino, que si es una mujer se comporta con el género femenino. Las actitudes, el comportamiento, eso es lo que es el género. Hoy la cultura acepta una enseñanza y práctica que va en contra de lo que Dios ha establecido. Una de estas cosas es lo que ya identificamos con el tema como la ideología de género. En muchos círculos ya no se cree que una persona es masculino o femenina, basado en el sexo con el que fueron formados dentro del vientre de su madre. Por ejemplo, yo nací varón, mi sexo es varón, mi género masculino. Pero la sociedad me dice a mí que si yo me siento mujer, si yo creo posiblemente Dios se equivocó y yo me siento mujer, yo tengo el derecho de identificarme como una mujer. ¿Acaso Dios se puede equivocar? Algunos medios sociales incluso ofrecen hasta 50 diferentes géneros para que las personas que se suscriben puedan identificar un sexo. O sea que no solamente hay 3, 4, 5 géneros para estas entidades, sino hay hasta 50 o más. Hay entidades gubernamentales que tienen más de 100 diferentes géneros para identificar a una persona. Algunos de estos géneros es agénero, bigénero. Agénero es pues me siento neutral, ni hombre ni mujer. O bigénero, a veces me siento hombre, a veces me siento mujer. Entonces entendemos por ideología de género que es una filosofía que argumenta que la diferenciación sexual de los seres humanos no tiene nada que ver o no repercute en el género de la persona, pues este género es fluido. Este género puede cambiar con el tiempo y es determinado por la persona. Quiero hacer una nota muy especial y hacerles una petición a todos ustedes. En esta noche escucharemos cosas que quizás para ustedes sean cosas extrañas, pero seamos compasivos, seamos sensibles. Abstengámonos de risas o acciones que puedan ridiculizar a personas, posiblemente en este lugar y en otros ámbitos. No apoyemos lo que va en contra de lo establecido por Dios, pero reconozcamos que hay gente, personas, individuos reales que están sufriendo por esto, que están pasando por estas situaciones, que están confundidos, quizás enojados, quizás con miedo, con temor de lo que la sociedad o algunas personas dirán de ellos.
Pero como cristianos aquí tenemos que empezar primero por qué es lo que Dios dice sobre este asunto. ¿Qué es lo que Dios establece? Y para poder saber eso tenemos que ir a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? Si somos cristianos tenemos que ver qué es lo que nos enseñó Jesús, seguir lo que enseñó nuestro Salvador. Sabía que Jesús amaba a las personas. Él se acercaba a ellos, incluso Él fue criticado por acercarse a aquellas personas que los religiosos consideraban personas diferentes, personas no normales. En Lucas 15 tenemos un ejemplo muy específico y comienza el capítulo diciendo que los fariseos criticaban a Jesús porque Él se acercaba a esas personas. ¿A quién se acercaba? Se acercaba a los que cobraban impuestos, personas que eran consideradas traidores a la nación judía. Se acercaba a esas mujeres con reputación cuestionable. Se acercaba a ellas, quería alcanzar a estas vidas. Él amaba a estas personas, pero los fariseos lo criticaban. Y les presenta 3 parábolas rapiditamente. Una parábola que les enseña sobre un hombre que tenía 100 ovejas, se va una y va tras esa oveja, la regresa y hay fiesta hay fiesta porque se encontró esa oveja perdida. La segunda parábola, incluso ahí en el mismo capítulo, seguido de la primera parábola, dice que había una mujer que tenía 10 monedas, pierde una. Y cuando la encuentra después de un arduo esfuerzo, hay una fiesta, invita a vecinos para hacer fiesta porque encontró la moneda que había perdido. Y la tercera parábola nos enseña de un hombre que tenía 2 hijos. Uno se va, le pide su herencia, se va, malgasta todo lo que tiene, pero cuando regresa su padre lo acepta para atrás y hace una fiesta. Pero los fariseos se comportaban como el hijo mayor. Ellos no hacían fiesta por los perdidos cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador es alcanzado. Ellos más bien criticaban y decían, eran como el hijo mayor. Yo siempre he estado aquí, yo siempre te he servido, pero tú ni siquiera me has dado un pequeñito cordero para yo disfrutar con mis amigos. Esos fariseos se comportaban, criticaban a Jesús por acercarse a estas personas. En vez de tener una actitud de rechazo a ellas, Él se acercaba. Entonces, ¿qué enseñó Jesús? Él enseñó que debemos de amar a nuestro prójimo. Y no solamente a nuestro prójimo, algo todavía quizás humanamente más difícil de hacer, amar a nuestros enemigos. Mateo 15, versículos 18 y 19 también nos dan unas enseñanzas de Jesús. Mateo 15, 18 al 19. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jesús enseñó que desobedecer los mandatos del Señor es un pecado. Somos cristianos. Y estamos llamados cristianos porque somos seguidores de Cristo. Cristo enseñó que desobedecer los mandamientos de Dios es pecado. Enseñó en contra de la hipocresía, no solamente de aquellas personas que se identifican con un género diferente al sexo en que nacieron. Él enseñó que el pecado también son los malos pensamientos, que el pecado también son los homicidios, el adulterio y la fornicación. El mentir, el tomar lo que no es propio, lo que es ajeno, es un pecado. Y Él predicó diciéndole a las personas que tenían que arrepentirse de sus pecados. Él también enseñó que solamente fueron creados hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Mateo 19, versículo 4 y parte del 6 dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dice: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Lo que Dios ha diseñado, el hombre no debería de estar mezclándose, tratando de cambiar lo que Dios ya ha establecido. No debe ser anulado por el hombre o tratar de anularlo el hombre, porque el hombre es imperfecto. Es por eso que apelamos a Dios.
Dios es una autoridad mucho más grande que nosotros, que la autoridad de cualquier humano que haya caminado sobre la faz de la tierra, con excepción de Jesús, que fue hombre y Dios. El hombre no puede mejorar lo que Dios hizo. Dios, cuando creó la humanidad en su punto culminante fue el hombre, el punto culminante de la historia de la creación de Dios. Nosotros como humanos reflejamos la misma semejanza e imagen de Dios. ¿Y sabe qué? También las personas transgénero fueron creadas a la imagen del Señor Jesús, del Señor Dios. Dios creó al ser humano intencionalmente, creó hombre y mujer, como nos lo dice Génesis 2, 21 al 24. Nuestro cuerpo no es algo arbitrario. La anatomía masculina identifica a un ser como hombre, la anatomía femenina identifica a un ser como mujer. El hombre y la mujer se unen físicamente para convertirse en una sola carne. Ese es el diseño de Dios. Y decimos, apelamos a Dios, la autoridad suprema. Dios es soberano. Él tiene el derecho de establecer estas cosas. Él tiene el derecho de hablar sobre estos puntos. Por eso Salmos 24 nos recuerdan aquellos que posiblemente se nos pueda olvidar: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Nosotros le pertenecemos a Dios. Él es soberano sobre cada uno de nosotros. Es por eso que el Señor ha dicho hombre y mujer, blanco y negro. No hay términos intermediarios o medios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la ciencia? La ciencia nos dice también que lo que Dios ha establecido es correcto. La ciencia respalda, como si Dios ocupara algo que lo validara, pero la ciencia respalda lo que Dios ha establecido. Dios creó al hombre igual y diferente que la mujer. No quiero confundir el tema. Dios creó al hombre y a la mujer igual y diferente. Lo creó igual en términos de su valor, de su dignidad, del respeto que se merece tanto la mujer como el hombre. Pero también Dios diseñó al hombre y a la mujer de una manera diferente, con el make-up, la hechura de sus cromosomas, de sus células, diferente, la anatomía. Diferencias generales en la fortaleza relativa a los hombres y las mujeres. Los hombres con hombros más anchos, las mujeres con caderas más anchas para la maternidad, el instinto de protección que los hombres tenemos sobre nuestras familias. En una ocasión decía una persona, si alguien se enferma o hay un accidente, ¿a quién van a llamar? Pues a la ambulancia. Si alguien si se incendia algo en su casa, ¿a quién va a llamar? A los bomberos. Y si alguien se mete a robar, no, pues también van a tener que llamar a la ambulancia en lugar de llamar a la policía, porque el instinto del ser humano es defender, proteger a nuestros seres queridos. El instinto maternal que Dios puso en la mujer, la voz más gruesa en los hombres, más delgada en las mujeres, el sistema reproductivo completamente diferente, el cerebro neurológicamente diferentes uno al otro. Y no, quiero aclarar esto, no inferior ninguno al otro, pero diferentes, complementarios. El hombre complementa a la mujer complementa al hombre. No cerebros inferiores unos a otros, pero sí diferentes. Así es que lo que Dios estableció es confirmado por la ciencia, hermanos. Para poder aceptar lo que la ideología de género quiere enseñarnos, tenemos que ignorar las ciencias más serias, las cuales respaldan el diseño de Dios en la sexualidad. Tendríamos que echar por la ventana la anatomía, la fisiología, la genética, la embriología,
la neurociencia, la biología, todas esas ciencias se terminan en el momento que decidimos aceptar las enseñanzas de la ideología de género. Vamos a ver una de ellas, porque todas ellas nos dicen que el ser humano, el ser hombre o mujer, está definido desde el momento que se fecunda el óvulo. Desde el momento cuando comienza ese embarazo, ya está puesto allí qué es lo que va a ser hombre o va a ser mujer. La biología, los cromosomas que encontramos en cada célula de nuestro cuerpo, descubiertos a principios del siglo XX. Vamos a hablar un poquito de ellos. Hermanos, ¿a ustedes alguna vez le han echado la culpa porque el niño que llegó era hombre o fue mujer? ¿Han escuchado alguna vez algún video que diga, no, pues es que es el hombre el que determina eso, y de repente nos echan a nosotros la culpa? Imagínense yo, 5 niñas, un varón, pues no supe equilibrar la cosa muy bien. En verdad no somos nosotros los que determinamos eso, es Dios el que determina. Él ya diseñó todo para que el sexo sea asignado en el momento de la fecundación. Pero la razón por la cual nos echan a nosotros la culpa es porque nosotros, en nuestras cromosomas, están compuestas de cromosomas X, Y. Las mujeres, por el otro lado, son cromosomas XX. Y el niño que nace recibe una cromosoma del varón y una cromosoma de la mujer, el padre y la madre. La mujer, teniendo cromosomas XX, no tiene otra opción más que darle una X al bebé que viene. Pero el varón, teniendo XY, tiene la opción de darle una cromosoma X o una cromosoma Y. Y digo opción porque en realidad no tenemos esa opción, pero una de esas cromosomas del hombre va a ir al bebé. Entonces, recibiendo una cromosoma X de la madre y una X del padre, ese bebé nace hembra, mujer. Recibiendo una cromosoma X de la madre, no hay otra opción de la madre, una X, pero si recibe una Y del padre, nace varón. No sabía, por eso nos culpaban, ¿verdad que sí? Nos culpaban por eso. Pero eso es un hecho científico. Esa es la biología, es nada más una de las ramas que respaldan el diseño de Dios en la humanidad cuando Él creó al hombre y a la mujer. Eso está tan claro, hermanos, que el sexo de la persona puede ser identificado no solamente cuando nace. A los 5 meses se le puede hacer un estudio a la mujer y ya se puede determinar cuál es el sexo. Después de que muere una persona, también se puede determinar con un solo cabello, con un ejemplo, una biopsia que se le puede hacer a algún cuerpo. Aunque ese cuerpo ya esté completamente descompuesto fisiológicamente, no se puede determinar si es hombre o si es mujer. Se hace un estudio y se determina que esa persona o era hombre o era mujer. Es tan claro. Pero ¿qué es lo que nos trajo aquí? ¿Por qué es necesario hablar de esto hoy en día dentro de la iglesia? ¿Qué acaso no más es un tema cultural, algo que no nos va a afectar para nada? ¿Es solamente algo que está pasando dentro de un grupo específico de personas y ellos se mantienen aislados? Ellos nunca dicen nada, nunca hablan, no hay nadie que está impulsando esta ideología. Los tenemos que hablar porque nuestros hijos, nosotros, nuestros nietos están siendo alcanzados por el brazo de la ideología de género por diferentes maneras. Hay varias, ¿cómo es que llegamos aquí? Hay varias ideologías, movimientos y sucesos que han pasado. Primero, o una de esas cosas fue la idea del relativismo, cuando ya se empieza a decir que no hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas, ninguna verdad es absoluta. Son relativas las verdades, dice esta idea. O sea, cada quien tiene su propia verdad. ¿No ha escuchado eso?
yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. A mí déjame con mi verdad, yo te dejo a ti con tu verdad. Y se empieza a hacer la verdad, empieza a perder importancia, porque ya no hay verdades absolutas. Entonces se puede inventar verdades nuevas. ¿Qué color es este color que está pintado aquí en la plataforma ahí arriba? Algunos de ustedes dirán que es negro, pero no, mi verdad es que eso es blanco. Y así consecuentemente se va creando verdades que son en realidad mentiras. La idea del postcristianismo, hermanos, hubo un tiempo en esta nación, incluso cuando el cristianismo gozaba de influencia en todas las esferas de la sociedad. Hoy en día ya no vivimos eso. Hoy en día es muy diferente. Ya en el occidente el cristianismo va en un declive. La moralidad cristiana ya no es aceptada como era aceptada antes. Es cuestionada y combatida. Se trata de reemplazar con la moralidad sexual. Las instituciones de la sociedad ya no están influenciadas por el cristianismo, sino por el secularismo. Hablamos de la academia. Hermanos, usted está preparándose y está ahorrando para mandar a su hijo al colegio. Está bien, pero ore más de lo que ahorra, porque en los colegios, y no importa que sea un colegio cristiano entre comillas, en los colegios nuestros hijos van a ser enseñados esta ideología, van a ser influidos con ella. Se les va a enseñar que Dios no existe, que no hay verdades absolutas, que no hay una autoridad suprema. La comunicación está controlada por el secularismo, la industria del entretenimiento, el arte, y ahí usted puede seguir con todas las esferas de la sociedad. Ya no están influenciadas por el cristianismo como lo era antes. Luego llega también la idea del individualismo radical. El individualismo no siempre es malo, porque eso es la base de los derechos individuales, del respeto a la dignidad que cada persona se merece. Pero el individualismo radical va más allá. Y este individualismo radical es el que dice que se puede vivir como uno quiera, porque yo soy mi persona, y lo que yo haga nunca va a afectar a la cultura, a la comunidad en la que yo vivo. Nadie tiene el derecho a juzgarme. ¿No han escuchado eso? No tienen el derecho a juzgarme. ¿Y quién no conoce las ideas que trajo la revolución sexual? Cuando se nos empezó a decir: sigue tu corazón, si se siente bien, hazlo. Tu cuerpo es tu cuerpo, no es el cuerpo de nadie más. Haz con él lo que tú quieras hacer. Se aceptó libremente que el sexo ya no es solamente para el matrimonio. La píldora anticonceptiva y el aborto vinieron a hacer cosas que ayudaron a estas ideas. Disminuyó la tasa de matrimonios, incrementó la tasa de divorcios. Por último, también quisiera hablar sobre esa idea del gnosticismo, que dice que la materia es mala y corrompida. Lo que importa es escapar espiritualmente de lo material. La autoconciencia de una persona es diferente, dice esta ideología, y más importante que el cuerpo físico. Nuestro cuerpo es inferior a nosotros. Puede formarse y cambiarse como nosotros querramos, como nosotros sintamos hacerlo. Entonces el concepto de nuestro género puede ser diferente a nuestro sexo biológico. El concepto es un concepto moderno de la antigua ideología o idea gnóstica, que encontramos incluso dentro de la palabra del Señor, como en diferentes cartas de Pablo. Hermanos, Dios nos creó con la habilidad de poder obedecerle o poder rechazar lo que Él ha establecido. Podemos aceptar o rechazar su diseño, pero cuando se rechaza el diseño establecido por Dios, no solo se está rechazando un texto antiguo, no solo se rechaza estos mandamientos escritos en esta palabra. Esta palabra nos revela a Jesucristo. Cuando se rechaza el diseño que Dios ha establecido, se rechaza a Jesús. Jesús es el verbo, es la palabra. Así es que en su meta más sutil y profunda, la meta de ideología de género es
rebelarse en contra de lo que Dios ha establecido, alejar a las personas de Jesús. Que la sociedad, en nombre del amor, entre comillas, rechace lo establecido. Por eso es que tenemos que amar a las personas que son diferentes. Claro, extendemos nuestras manos a ellos, les abrazamos, les invitamos, queremos tomarles de la mano, caminar con ellos, enseñarles lo que la palabra del Señor les dice, no rechazarlos. Queremos ser como Jesús, pero tenemos que identificar lo que es correcto de lo incorrecto, la verdad de la mentira, la piedad del pecado. Que se considera al cristianismo una religión no tolerante y llena de odio es una de las metas de esta ideología de género, que busca incluso quebrantar las reglas de los lenguajes. Ya en algunos lugares no podemos decir todas y todos, tenemos también que empezar a inventar palabras como todes para ser inclusivos a las personas que se identifican ni como hombre ni como mujer, sino como otra cosa. En Canadá ya hay leyes que penalizan con cárcel y multas a personas que no usen el pronombre correcto que desea la persona. O sea que si un hombre quiere que se sienta como se identifica como mujer, yo tengo que decirle ella, o si no me pueden arrestar en Canadá, me pueden llevar a la cárcel, me pueden multar. ¿Y usted cree que eso no viene aquí? ¿Usted cree que vamos exactamente en la dirección opuesta a lo que está pasando en esos otros países? Hay cosas como términos que se han inventado como el cambio de sexo. En realidad el cambio de sexo no existe. ¿Cómo se puede cambiar el sexo? No puedo sacar todas las células de mi cuerpo y cambiar las cromosomas de cada una de ellas y volverlas a meter a mi cuerpo. El cambio de sexo no existe, y muchas personas nos encontramos hablando con esos términos. Más bien podríamos llamarle cambio de fisionomía, pero no de sexo. Hay tratamientos hormonales para tratar de cambiar la figura de una persona. Hay cirugías estéticas para crear partes que no estaban ahí cuando la persona nació. Pero no se puede cambiar la ciencia. No se puede cambiar lo que la ciencia nos dice en la biología y otras diferentes. Es por eso que la ideología de género busca negar la ciencia, busca invalidar la ciencia. A nosotros los cristianos nos acusan de que nosotros, cuando entramos por esas puertas, nos sacamos el cerebro, lo echamos en un recipiente y nos metemos, y todo lo que no queremos escuchar sobre ciencia, no creemos en la ciencia. No, la ciencia de hecho la creó Dios. La ciencia apoya lo que Dios enseña. La ideología de género busca también eliminar la lógica y traer aceptación en la sociedad a otros pecados. Porque imagínense, si vamos en este proceso, si yo puedo cambiar mi sexo, puedo cambiar otras cosas de mí. Si yo me puedo identificar como mujer a pesar de ser hombre, ¿qué me va a prohibir en un momento determinado yo identificarme con una edad diferente? Algunos nos convendría, ¿verdad? Decir, no, pues yo me identifico como un varón de 20 años, a pesar de no tener 20 años. ¿Qué me va a detener a mí de identificarme como una niña que tiene 9 años y de repente necesitar, pues yo digo que yo quisiera tener un noviecito? Y se abre la puerta a la pedofilia, que en algunos lugares de esta tierra, en algunos países, ya se está defendiendo. Se está defendiendo, hermanos. A finales del 2020, el gobernador de este estado firmó una ley aprobando esta ley, dando a los jueces una discreción más alta en decidir si se clasifica a un ofensor sexual, si se clasifica a una persona como ofensor sexual después de haber tenido sexo de cualquier tipo de sexo. Usted ya sabe a qué me refiero, con un niño de 14 años para arriba. La ideología de género busca avanzar a través del sistema educativo y legislativo, crear textos con lenguaje de género neutral, iniciativas para normalizar las ideas derivadas de esta ideología. Despertemos.
padres, primos, tíos, abuelos, despertemos. Esto es una realidad en nuestra cultura. La ideología de género busca avanzar esa infiltración dentro del mismo cristianismo. No sé si ustedes saben, en el 2019 el segundo grupo más grande de Estados Unidos, grupo religioso, los metodistas, tuvieron una votación para ver si se aprobaba el que pudiesen casar personas del mismo sexo y ordenar ministros que fueran homosexuales. Y usted diría, es una organización de muchos años, mucha trascendencia, mucha historia. Uno pensaría, eso fue fácil, seguramente lo negaron fuertemente. Quizás usted diría, 90% de los que votaron dijeron que no, seguramente, o 99%. El 53% de los votantes dijo que no. El 47% aprobó. ¿Y sabe en dónde estaba la aglomeración de esos 47%? ¿En dónde estaban? ¿De dónde eran? De aquí de Estados Unidos. Y solamente por el COVID se ha tenido que posponer esta nueva votación, pero hay un cierto círculo dentro del metodismo que está ansioso por tener esta votación de nuevo. Si fue tan cerquita, ¿usted cree qué es lo que irá a pasar en la próxima vez que vote? Nosotros somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es por eso, si se decía hace rato, si hay un incendio se llama a los bomberos. Dice Cristian Rosas esto muy, muy famosamente. Si hay incendio se le llama a los bomberos. Si hay un robo se le llama a la policía. Si hay mentiras, la iglesia tiene que responder al llamado. La iglesia tiene que responder al llamado. Hermanos, no odiar a personas que se identifican con esta ideología. Mostrar empatía. Esto no es aceptar, esto no es aprobar o animar el pecado, pero debemos de orar. ¿Cómo respondemos nosotros? Debemos de orar. Orar por quienes están pasando por este sufrimiento, esta confusión, este temor, esta batalla. Puede ser personas que estén sentados en este mismo lugar, personas que se sienten a tu lado dentro de tu trabajo, personas que vivan cerquitas de ti. Orar para que Dios sea glorificado en esas vidas y en la sociedad. Nosotros debemos de defender las verdades bíblicas como iglesia. Debemos predicar contra el pecado, decir la verdad en amor. ¿Sabe que no hay cosa más amorosa que decir la verdad? Que proclamar lo que es pecado. No hay nada más amoroso. Tenemos que vivir rechazando el pecado en nuestras propias vidas. Muchas veces miramos como menos a estas personas que se identifican con esta ideología, pero ellos son pecadores al igual que nosotros. Quizás usted no esté batallando con estas cosas, pero se batalla también con otros pecados, de la misma manera como esas personas están batallando con este pecado. Ahora, gracias al Señor, que el Señor nos ha hecho libres. Ya no practicamos el pecado, hemos sido hechos hijos de Dios. Debemos de predicar a Jesucristo al final. Predicar a Jesucristo, porque Él es la solución a todo pecado. Juan 8:31 al 36 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Eran judíos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay que predicar que Jesucristo es la solución. Jesucristo puede hacerlos libres. Juan 14, versículo 6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí hay verdades absolutas. Él es el camino. No hay diferentes caminos. Él es el camino. No hay diferentes verdades. Él es la verdad.
Segunda de Corintios 5:17 también nos dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas cuando venimos a Jesucristo. Tiempo de versículos, Juan 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cada uno de nosotros un día nos entregamos a Jesucristo y empezamos a seguirle. Y Dios quiere que cada día tomemos nuestra cruz y le sigamos a Él. Queramos ser como Él. Debemos de reconocer una cosa también, hermanos, antes, ya voy terminando. Debemos reconocer la diferencia entre el experimentar un sentimiento y actuar conforme a ese sentimiento. Algunos de ustedes han sentido sentimientos o han sido tentados con robar, o con mentir, o con murmurar, o con cualquier otro pecado. Hay personas que también pueden ser tentados con esto. Tener el sentimiento es posible porque es un resultado de la condición caída del hombre, pero puede haber incluso cristianos que experimenten esta situación, como los que son tentados de otras maneras por otros pecados. Pero el actuar conforme al sentimiento, que ya es cuando se le identifica a una persona como transgénero, no creo que es una definición muy buena, porque la palabra existe, pero la realidad que trata de identificar este transgénero, no se puede cambiar el género, pero así se dice. El pecado viene cuando tu corazón abraza lo contrario a lo que Dios ha establecido y empiezas a irte tras eso y empiezas a hacer las cosas que Dios no quiere que hagas. Debemos nosotros como cristianos, como iglesia, no cansarnos de hacer el bien, porque la palabra del Señor dice: a su tiempo segaremos. Así que cuando hables con alguien que está batallando con esto, ¿cómo es que tú vas a hablar con él? Si no conoces la palabra, ese es el fundamento, conocer la palabra para poder saber cómo se debe de hablar con esa persona. Pero ¿sabes qué? Tómate tu tiempo para escuchar a esta persona. Si alguien tiene la valentía de revelarte un secreto de tal índole, toma el tiempo para hablar con ella, para escucharla, para comunicarte. La comunicación es más escuchar que hablar. Toma tu tiempo, escucha a la persona, muestra empatía, recuerda que tú también luchas con otros pecados. Quizás tú eres hijo de Dios porque eres salvo, ellos no lo son, pero toma tu tiempo, muestra empatía, habla con esta persona de acuerdo con su edad. Obviamente tienes que hablar diferente con diferentes personas. Yo no hablaría de este tema con mi hija como ya hablaría de este tema con una persona adulta. Comparte el maravilloso diseño del Creador para su vida. No diluyas la verdad para hacer sentir bien a la persona. Lleva a esta persona al Evangelio. Dile que en Cristo hay libertad. Y no esperes que esta plática sea una plática de 20 minutos y ya. Ora, prepárate, busca recursos para que tú puedas caminar con esta persona, para que tú le puedas llevar a Jesús. A veces no pasa en una conversación de 5 o 20 minutos, a veces esto requiere de unas semanas, quizás más. Si estás pasando por algo así, querida persona, busca ayuda. No te dejes vencer por el temor o la vergüenza de qué dirán de ti. En el Señor hay libertad. El Señor te puede hacer libre. Para prepararnos de una manera mejor, cómo saber más y cómo defender las verdades bíblicas, cómo defender más las verdades que nos revela, que nos confirma la ciencia. En su grupo van a platicar más sobre recursos, pero yo quisiera dejarlos a todos con el recordar esta historia en Daniel 3 de Sadrach, Mesach y Abednego. Esos jóvenes habían sido sacados de su país, habían sido reeducados conforme a las filosofías babilónicas. Se les había enseñado el arte, la filosofía de Babilonia, y en un momento determinado se erige una estatua que el rey mandó a construir, y se le da una orden a todas las personas a que se
humillen delante de esa estatua, la adoren, se arrodillen para adorar a esa estatua. Y si el que no lo haría fue amenazado de muerte a través del horno de fuego. Hermanos, la persecución hoy en día es leve. Hoy en día ha empezado en las aulas de nuestros hijos, ha empezado en diferentes áreas de la cultura. Pero esta batalla se va a arreciar, se va a poner más fuerte. La persecución del cristianismo viene y seremos tildados de intolerantes por no adorar la estatua de la ideología de género que la cultura ha erigido. ¿Te mantendrás firmes en tus convicciones? ¿Te mantendrás firme en la fe? El no hacer nada, hermanos, y seguir la corriente de la cultura, arrodillarse delante de la estatua como lo hicieron todos menos esos tres, es igual a adorar la estatua, hermanos. Hacer nada es lo mismo. Debemos tener la valentía de obedecer a Dios y poder decir, como dijeron estos jóvenes en el versículo 17 y 18 de Daniel 3, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos dijeron, Él puede hacerlo. Posiblemente no lo va a hacer y vamos a terminar en el horno muertos, pero Él puede hacerlo. Y nos puede librar de tu mano, oh Rey. Y si no, aunque Dios decida un destino, un final diferente para nosotros, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vivir la fe cristiana no es cargar una Biblia debajo del sobaco, como muchas veces el pastor nos dice. No es nada más venir a la iglesia. No es nada más de repente orar antes de comer. Vivir la fe es obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. Amado Dios, te damos a ti gloria y honra, Padre. Eres bueno y maravilloso, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres ese Dios que alcanza las vidas, ese Dios que transforma, que saca, que libera del pozo cenagoso a las vidas, Señor. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a amar en compasión, Señor, a estas personas que han caído en esta red de la ideología de género, Señor. Permite que tú uses nuestras vidas para glorificarte a ti en las vidas de estas personas, Señor. Protégenos, Padre, de caer en esta corriente, Señor. De nada más ir tras las multitudes, aceptar lo que la gente diga, aun cuando contradiga tu palabra. Ayúdanos a no caer en eso, Señor. Ayúdanos a honrarte a pesar de las cosas que puedan pasarnos. Ayúdanos a honrar tu santo nombre, Señor, a través de toda situación, a defender tus verdades, no importa las consecuencias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.